Buenas noches, mi nombre es Yesenia Robles. Voy a presentar esta información sobre el proceso de la nómina y prestaciones sociales en la administración del talento humano. La importancia de la nómina y las prestaciones sociales han evolucionado significativamente en las últimas décadas. Antiguamente, este proceso era visto como una tarea manual limitada a calcular y pagar salarios, lo que requería tiempo y recursos considerables. La nómina es un proceso automatizado que se gestiona mediante software especializado, lo que permite una mayor precisión y eficiencia en la administración de los recursos humanos. Este cambio no solo ha optimizado el tiempo, sino que también ha facilitado la adaptación de las empresas a nuevas normativas legales que buscan garantizar los derechos salariales y prestacionales de los trabajadores. En el proceso de la nómina, la legislación laboral en Colombia ha reglamentado el proceso de pago de salarios por parte de las organizaciones, tanto públicas como privadas, nacionales o extranjeras. Con domicilio en el país, la elaboración de la nómina es una de las más delicadas, ya que cualquier error puede afectar directamente al trabajador y a la empresa, especialmente en el proceso de liquidación de la carga prestacional, que son los parafiscales. El proceso de la nómina. La elaboración de la nómina incluye una serie de elementos que, debido a la complejidad y estructura, pueden ser difíciles de manera para la administración, lo que ha llevado a algunas empresas a optar por delegar o contratar este servicio con organizaciones especializadas o personas naturales expertas. Los elementos de la nómina. El primer elemento es la recepción, registro y clasificación de novedades. Segundo elemento, revisión y liquidación de la prenómina. Tercer elemento, entrega de nóminas para la firma del responsable de talento humano, gerente y responsable financiero. Cuarto elemento, remisión de nóminas al Departamento de Gestión Financiera. El devengado se refiere al valor total de los ingresos que obtiene un empleado durante el periodo a pagar, ya sea quincenal o mensual. Este valor incluye el salario básico del empleado pactando en el contrato, horas extras, recargos diurnos y nocturnos, dominicales y festivos, comisiones obtenidas y el auxilio de transporte si corresponde por ley, que es el devengado igual a valor bruto. Las deducciones son los valores que se restan del total devengado por un trabajador, es decir, del salario base más comisiones, horas extras, recargos nocturnos, dominicales, festivos, para calcular neto que finalmente recibe el empleado. Estas deducciones pueden ser obligatorias por ley o voluntarias autorizadas por el trabajador, que es devengado menos deducciones igual neto a pagar. Las apropiaciones. Estas son los valores que deben ser pagados por la empresa. Primero, salud, que equivale a un 8,5% del salario base. Pensión, 12% del salario base. Riesgos profesional, el porcentaje varía según el nivel de riesgo de la actividad laboral. Aportes para fiscales, equivale a un 4% para cajas de compensación familiar, 3% para el ICBF y 2% para el SENA. Quinto, prestaciones sociales, prima de servicios, cesantías, intereses sobre cesantías, dotación y vacaciones. Son denominadas apropiaciones porque se pagan en los primeros días del siguiente mes o un año después, dependiendo del concepto, por lo que la organización debe provisionar de su presupuesto para contar con los recursos necesarios para pagar esos valores, los cuales son determinados en la liquidación de la nómina. Tenemos la seguridad social, que incluye salud, pensión, aportes para fiscales y prestaciones de servicios. La salud es la cotización al sistema de salud, es el 12,5% del salario base para aportes por el sistema de seguridad social, que rige en la Ley 100 del 93.
El empleado aporta un 4% y la empresa un 8,5% que la empresa debe apropiar en cada nómina y posteriormente consignar a la entidad de salud correspondiente. Decimos que salud es el 12,5% igual y el 4% empleado más el 8,5% para el empleador. En la pensión se debe aportar un 16% del salario base de la cotización. El empleado aporta el 4% y la empresa el 12%, valor que la empresa debe apropiar y consignar mensualmente en el fondo de pensiones elegido por el colaborador. Los aportes para fiscales. Las cajas de compensación familiar les corresponde el 4% del salario base de cotización, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar el 3% del salario base del trabajador y el Servicio Nacional de Aprendizaje el 2%, la nómina base para los aportes. Tenemos en las prestaciones de servicios la prima, las vacaciones, las cesantías, intereses de cesantías y las dotaciones. La prima de servicio corresponde a un 8,33% de salario base para el cálculo de las prestaciones sociales. Las vacaciones, la organización apropia un 4,17% del salario del trabajador para otorgar 15 días hábiles consecutivos de vacaciones remuneradas por cada año de servicio. Esto aplica en el artículo 186. En las cesantías corresponde un 8,33% del salario del trabajador. Los intereses de cesantía corresponden a un 12%. Este decreto está en la Ley 52 de 1975. Seguimos con la dotación. Esto incluye que se entrega 2 salarios mínimos mensuales y tenga más de 3 meses de servicio. La dotación consiste en un par de zapatos, un vestido de labor 3 veces al año. ¿Qué es el salario? En la actualidad, el Banco de la República es la entidad responsable de dictar políticas económicas y emitir dineros en Colombia. El Código Sustantivo del Trabajo CST define el salario como la remuneración o pago que recibe el trabajador por los servicios prestados, ya sea en dinero o en especie. El salario mínimo es la cantidad mínima de dinero que por ley un empleador debe pagar a un trabajador por su labor durante un periodo determinado, generalmente un mes. Este monto es fijado por el gobierno y está destinado a garantizar que todos los trabajadores reciban una compensación justa por sus servicios suficientes para cubrir sus necesidades básicas y de su familia. En el salario podemos ver que existen varios elementos. El primero es el embargo del salario. Cuando el salario mínimo no es embargable en su totalidad, sin embargo, se permite el embargo de hasta un 50% en favor de cooperativas o por orden judicial. Componentes del salario. Es la información pormenorizada que debe conocer el colaborador o cliente interno sobre sus funciones específicas y en el área de trabajo para desempeñarse mejor puesto de trabajo. Y por último tenemos el cálculo del salario mínimo. La Ley 278 de 1996 y la Comisión Permanente de Concentración de Políticas Salariales y Laborales son las responsables de fijar el salario mínimo en el país, teniendo en cuenta los índices de precios al consumidor, la meta de inflación fijada por el Banco de la República para el siguiente año, el incremento del Producto Interno Bruto, la contribución de los salarios, ingreso nacional, la productividad de la economía. También encontramos el auxilio de transporte, las horas extras, dominical y festivo ordinario y dominical y festivo nocturno. Esto ha sido todo. Muchas gracias.